Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, a todas. Oiga, qué padre que nos acompañen una semana más en esto que ya estamos iniciando el mes quinto del año 20, el mes de mayo del 2020. Un saludito a todos los que nos han hecho el favor de mandarnos saludos, de mandarnos algunas opiniones, datos interesantes, también sugerencias, es muy válido y nos han ayudado mucho para retroalimentarnos. Chicos, chicas, bien, miren, ¿qué vamos a hacer esta semana? Tal y como ya lo habrán leído, esta semana que estamos terminando hay varios acontecimientos, ¿no? Y sobre todo en el día 30 de abril. El día 30 de abril es un día histórico bastante interesante. Históricamente hay muchos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, aquel que tuvo lugar en Portugal en 1911, cuando este país da el derecho a votar a las mujeres, ¿no? Bueno, o se quita esa prohibición a las mujeres. En 1846 también en este día ocurren varios acontecimientos, sobre todo en América Latina, porque es el momento en el que varios países se permiten o deciden independizarse de la República Federal de Centroamérica, haciéndose, digamos, ciertas independencias, ¿no? Sobre todo El Salvador. Pero el día 30 de abril de 1945, por cierto, es el día en el que se izó oficialmente la bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS, los soviéticos izaron la bandera en el Reichstag alemán, ¿no? Es un acontecimiento, una fotografía muy interesante, dándole fin a la Segunda Guerra Mundial. No exactamente ese día, sino que es un acontecimiento, se toma como que ese día finalmente entra el Ejército Rojo a Berlín, y es el mismo día en el que Adolfo Hitler con su esposa Eva Braun deciden suicidarse, ¿no? Bueno, ya después vendían teorías de conspiración para desmentir esto, ¿no? El 30 de abril es el Día del Niño. Felicidades a todas y todos. Y lo voy a decir de esta forma, no me gusta, pero pues algunos se ofenden, así que vamos a decir todas y todos, todos y todas, todos, feliz Día del Niño. Muy bien, pero el 30 de abril también es para los músicos muy importante. ¿Por qué? Porque ese día conmemoramos el Día Internacional del Jazz. El jazz es una de los ritmos más inusuales, de los más fantásticos jamás creados por el hombre, y está lleno de elementos y de cosas sorprendentes que no dejan de cautivarnos. Es el jazz, sin duda alguna, a mi opinión, es el ritmo más importante, porque de él se desprenden un montón de ritmos futuros que habrían de surgir, como fusiones, descendencias de ellas mismas, y se lo debemos a los afroamericanos, sobre todo norteamericanos, que fueron los que hicieron que fueron haciendo esta contribución a la humanidad con el jazz. Y por eso, conmemorando el Día Internacional del Jazz, vengo a traerles 7 discos del jazz que son considerados los más importantes de todos los tiempos, ¿sale? No es que sea un top, no soy amante de los top, pero también es una bonita forma de conmemorar, ¿no?, a lo que denominamos como el Día Internacional del Jazz. Perfecto, vámonos iniciando rápidamente. Séptimo lugar, son 7 discos, ¿sale? Séptimo lugar, Miles Davis. Vamos a encontrarnos 2 veces a este fantástico, increíble saxofonista norteamericano, Miles Davis. Vamos a encontrarlo primero en el séptimo lugar con un disco muy controversial que salió en 1969 y que se le llamó Bitches Brew. Bitches Brew es un hito histórico. Es un disco muy fuera de serie, como los mejores que se han inventado del jazz. ¿Por qué? Porque es un disco muy dinámico y es un recordatorio, o más bien con este disco como que se toma el hecho de que se haya fundado o que haya nacido el jazz fusión, ¿sale? El jazz fusión va a ser una serie de elementos o de ritmos mezclados que tengan que ver con el jazz, con el sincopado, por supuesto, para poder establecer una nueva forma de hacer jazz, ¿no? El jazz fusión. Muchas ramas han nacido de esta y sería muy extenso hablarnos o detenernos aquí, pero el Bitches Brew de 1969 es un disco sencillamente espectacular y muy recomendado, ¿sale? En este disco nos vamos a encontrar canciones, por ejemplo, como Paloris Dance, Bitches Brew, que es la canción con la cual el disco también así se llama, Spanish Key, Joe McLaughlin, Sanctuary, Little Blue,
bueno, hay muchas canciones de esta que la hacen única y especial. Miles Davis es seguramente, o es incluso muy citado como el mejor jazzista de todos los tiempos, ¿no? Y es un trompetista, fue un trompetista, nació muy joven, perdón, murió muy joven, víctima de sus, bueno, ya sabremos, ¿no? De hecho, curiosamente los jazzistas de jazz, la mayoría o el promedio nunca superó los 40 años. Casi la mayoría fallece a los 36, 27, algunos, bueno, hay algunos datos curiosos, ¿no? Perfecto, sexto disco. El sexto disco lo ocupa un fantástico músico llamado Thelonious Monk. Sale, Monk es un músico norteamericano increíble y él lanza en 1957 un disco que se llama Brilliant Corners. Bueno, eh, Thelonious básicamente básicamente es de los mejores o más virtuosos pianistas que vas a encontrar en el jazz. Si tú has tenido ya algún encuentro con la música, seguramente te has encontrado en la brecha en algún momento a Thelonious, porque es un pianista muy fantástico, es muy brillante, ¿sale? Cuenta con un estilo muy peculiar, con mucha percusión, su música contiene mucha percusión, sincopados, silencios que a veces te dejan así como muy paralizados, muy fuera de serie, ¿sale? Hablando del disco Brilliant Corners de 1957, es un disco que demuestra o habla mucho acerca del músico, acerca de su manera de extender la música del jazz y sobre todo la actitud que a veces tiene Mark con respecto a los ritmos y a los tiempos, ¿no? Es muy dinámico, es muy explosivo y también es muy excéntrico, ¿no? De este gran disco podemos sobresaltar sobre todo Brilliant Corners, que forma parte del disco. Balú, hay una canción de ese mismo disco que se llama Balú Bolívar, Balús R, creo que así se llama, Balús Bolívar, Balús R, sí. Bueno, la famosísima Panoica es excelentísima, es una obra de arte fantástica. Benzemas Swings, una canción también muy padre. La ya tan conocida y tan tocada I Want to Be Happy. The Way You Look Tonight también es una gran canción de este álbum, ¿no? Que lo hace muy espléndido. De 1957, Brilliant Corners. Excelente. Número 5. Voy a hablar de uno. Para mí, y lo voy a decir de una forma muy personal, para mí el que ocupa el número 5, el jazzista que ocupa el lugar número 5 de nuestra lista, es el más grande jazzista. Es personal, ¿no? No voy a hablar acerca de lo que dicen los expertos y de mis demás colegas músicos, no. Pero yo estoy hablando de manera personal. John Coltrane para mí es el mejor jazzista de todos los tiempos. Sus discos son fantásticos, no hay ninguno que se quede corto en comparación del otro o del siguiente. Es una línea continua de majestuosidad musical y de gran experiencia y exquisitez que pocas veces se logra ver en un músico. John Coltrane, y en esta ocasión traemos el quinto disco que es considerado como el mejor de su carrera, es llamado Alone Supreme, de 1964. John Coltrane en este disco deja ver sobre todo su gran pasión y su gran forma de vivir que estaba llevando él después de dejar las drogas, de dejar el alcohol, de dejar todas esas cosas. Dice, ya no quiero más de ello, y se adentra en su música y se adentra también en el conocimiento, pero sobre todo se adentra en su vida espiritual. Pensaba de que la música es una puerta para la espiritualidad del hombre y que ésta necesita manifestarla a través de la música, creyendo de que Dios le dio la capacidad de hacerlo. Y esto lo estoy diciendo porque él mismo lo dice en el documental Coltrane Songs, también lo explica él mismo, ¿no? A su propia voz. John Coltrane entonces se vuelve una figura legendaria en ese sentido, y A Love Supreme de 1964 no es la excepción. ¿Sale? En este álbum va a estar compuesto por una serie de piezas que hablan de su espiritualidad y de su profunda manera de vivir que estaba llevando en ese momento, ¿no? Todas las canciones en su mayoría se llaman A Love Supreme, divididas en parte, Part 1, Part 2, Part 3. Pero la parte 1, la llamada Acknowledgement, es la parte 1, la parte 2 es Resolution, la parte 3 Pursuance y la parte 4 Spamp, que es
La parte 4 muy exquisita en todos los sentidos, ¿no? A Love Supreme de John Coltrane ocupa el quinto espacio. El cuarto espacio lo ocupa la gran de Dave Brubeck Quartet. ¿Sale? Dave Brubeck es un músico fantástico, ¿no? Y el disco más sobresaliente de este cuarteto de Dave Brubeck es el que se lanzó en 1959 llamado Time Out. Time Out de 1959 es un disco arriesgado, es un disco que en el momento en que se lanzó fue un disco muy arriesgado, porque cortaba los parámetros del jazz establecidos hasta ese momento y se establecían nuevos. Dave estaba tratando de empujar al jazz hacia una forma melódica y rítmica más compleja. Metía compases muchísimo más densos y más rápidos. También encontraba compases lentos, pero con un grado de dificultad en cuanto a la armonía y los grados musicales muy fuertes, ¿no? Muy rigurosos, a pesar de que era jazz. Y uno de los elementos básicos, como sabemos, del jazz es la improvisación. Pero este disco es fantástico en ese sentido, ¿no? Se incorporan al jazz otros elementos, por ejemplo, el vals y el vals de doble tempo. Cosas que hasta el momento, hasta 1959, era algo así como jamás antes escuchado o visto, ¿no? Entonces marcó un antes y un después con Time Out, el Dave Brubeck Quartet. Sale, es considerado y criticado desde el momento en que se lanzó, en 1959, no tardó casi nada en convertirse en un gran hito musical y uno de los discos más fantásticos jamás lanzados de todos los tiempos. Y llegándosele a darle el título de una obra artística o una obra maestra sin excepción, ¿sale? En este disco, Time Out del 59, hay muchos que habrán de sonarles conocidos. Por ejemplo, Blue Round the Turk, Stein Middle, Larks, Three Gets Ready. Es un disco plagado de temas conocidos, ¿no? Kitty Waltz, Everybody's Jumping Pick Up, Anthrax, y sobre todo el gran y fantástico Take Five. Es seguramente la canción más sobresaliente incluso de Dave Brubeck en toda su vida. Quizás sea el más conocido. Excelente. El tercer lugar lo ocupa el famosísimo Louis Armstrong, el gran trompetista ícono de la cultura popular. Louis Armstrong lanza en 1927 un disco bastante interesante, Hot Fives and Seven. Hot Fives and Seven del 27 es un disco que realmente son 4 discos, es un álbum que tiene 4 discos y en ella compilaba 89 temas. Entonces este disco es una elemental para poder entender el swing, ¿no? En su forma más entera. Me parece de que hablar de Louis Armstrong es hablar también de gran parte de la esencia del swing. Entonces habría que estudiarlo y tenerlo. Pero este disco, plagado de grandes temas, es sin duda alguna uno de los más fantásticos de todos los tiempos. El gran Hot Fives and Seven de 1927. Perfecto. Segundo lugar, lo ocupa Sonny Rollins. Sonny Rollins es el segundo saxofonista del cual hablamos en esta lista. Y junto con John Coltrane son considerados los 2 saxofonistas más básicos y elementales del jazz. ¿Sale? El disco que vamos a hablar acerca de en la lista de los 7 álbumes más importantes e influyentes del jazz es Saxophone Colors de 1956. Sonny Rollins, si te interesa la música de saxofón en jazz, lo que más te interesa seguramente es Sonny Rollins. John Coltrane es mucho más espiritual y es un poco más complejo. Es como para gustos un poco más exquisitos y delicados. Pero en el caso de Sonny Rollins es muy versátil. Es muy versátil y eso lo hace el músico o el saxofonista de jazz más dinámico de todos los que hayan existido. Entonces me parece de que este disco, Saxophone Chorus, nos hace una referencia necesaria para poder hablar de la música del jazz. Aparte, Sonny Rollins es un reflejo de sus dotes del jazz, ¿no? En el disco de 1956. Graciosa, es muy dinámica, pero también es muy virtuosa como muy pocos. Es una combinación muy rara, ¿no? Que sea graciosa, muy dinámica, pero muy virtuosa.
es fantástica, simplemente fantástico, y es de lo más elemental del jazz que puedas encontrar. Temas como Show Roddy, Blue Seven, Moridad, Saint Thomas, You Know You Want to Love Is, es uno de los mejores discos jamás creados del jazz. Perfecto, y por último, para terminar esta lista, tenemos el disco de jazz seguramente más influyente de todos los tiempos. Algunos camaradas lo cuestionarán, pero la mayoría estará de acuerdo. El disco de Mal Davis es el que habíamos dicho que íbamos a citarlo 2 veces, estuvo en el 7º lugar y ahora lo encontramos en el primer lugar con el disco de 1959 de King of Blue. Yo creo que no es una sorpresa para los jazzistas hablar de King of Blue. King of Blue es sin duda alguna es la perla del jazz. Yo creo que King of Blue es sin duda alguna lo más básico. Si alguien tendría que hablar del jazz, tendrías que hablar de sin duda alguna Mal Davis y tendrías que hablar a fuerzas de King of Blue. Si quieres saber qué es el jazz, solamente respondes dándole un King of Blue, el disco, para que pueda entender acerca de lo que es el jazz y de lo exquisito y de lo gran virtuoso que es este género musical. Davis es sin duda alguna citado a menudo como el mejor jazzista de todos los tiempos. Y, ya lo dije, King of Blue es citado el mejor trabajo de Mel Davis de toda su carrera. Perfecciona el jazz modal, eso es lo único, ese es el punto, a pesar de que sea tan difícil de explicar. Pero si quisiéramos sintetizarlo en un solo elemento, es de que en este disco se crea o se perfecciona el jazz modal, que después una gran variedad de músicos tendrán que haberlo experimentado y tocándolo, ¿no? Sus canciones son producto de la improvisación. De hecho, Mal Davis lo dijo. King of Blue lo grabamos improvisando, teníamos las bases, pero lo hicimos todo grabándolo. Y curiosamente, a pesar de ser un producto de la improvisación, son temas que se convirtieron en estándares de jazz después. Es un disco para disfrutarlo y es un disco es una joya para los verdaderos amantes del jazz, ¿no? Canciones como So What, Freddie Fillmore, Blue Is Green, All Blues, Flamenco Sketchers, o sea, todas las canciones que yo diga de este disco son hitos del jazz obligatorios y elementales para entender este ritmo. King of Blue de Mal Davis de 1959. Y bueno, hasta aquí dejaríamos esta entrega de Sábados de Historia. Chicos, les agradezco muchísimo haberse quedado hasta acá. Les recuerdo, por favor, escuchen estos discos. Son muy geniales y muy fantásticos. Todos en su particularidad tienen alguna esencia del elemental del jazz. Pero lo mejor es de que ustedes descubran, ¿no? Es como hablar de cualquier banda, de los Rolling Stones, de los Beatles, si quieren. Todo el mundo habla, por ejemplo, hablando de los Beatles, todo el mundo dirá que The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es el mejor disco de todos los tiempos, citado así por los Rolling Stone y por una serie de revistas musicales. Pero muchos dirán de que hay muchos otros discos de los Beatles que sobrepasan al Sgt. Pepper. Pero eso es porque te profundizas. Por ejemplo, Abbey Road es un disco citado mucho mejor que el Sgt. Pepper, o incluso el mismo Help o Rubber Soul de antes. O sea, hay que entender la música desde una cuestión de apreciación, ¿no? La música es apreciación porque viene del alma, y así podríamos entenderlo. Chicos, les agradezco, que estén de lo mejor, cuídense por favor. Quisiera decir tantas cosas, pero no nos va a dar tiempo. Un abrazo a todos, que estén de lo mejor. Bye bye, chao chao, y nos vemos en la próxima entrega de Sábados de Historia. Bye.